Vamos entonces con la palabra que tenemos para hoy. Es uno de esos días que realmente sé, que el Señor me decía tiempo y ocasión, esto es lo que quiero decir. Esto es lo que quiero hablar, Ana, para todo corazón que me quiera recibir. Así que abre bien tus oídos, tus ojos espirituales, porque Dios se puede mover y manifestar en impresiones, en susurros. Pero algo va a acontecer. Si tú tomas esta palabra, algo va a acontecer. Hay días señalados en la vida de las personas donde dan giros radicales las vidas y tiempo después dices, gloria a Dios por aquel día, porque obedecí, porque escuché esa palabra, porque sentí meterme en ese río del Espíritu y ese es este día para ti. Amén. Entonces, quiero decirte que sé que muchas de las cosas que tú vives en la tierra, yo sé que no son la voluntad de Dios, que no son ni por asomo lo que Dios diseñó para ti. ¿Y sabes por qué lo sé? Aunque a veces las personas dicen, no, si Dios lo permitió, esta frase es muy usada, si Dios lo permitió es que es la voluntad de Dios, ¿o no? Dios puede permitir muchas cosas, pero no son su voluntad. Otras personas dicen, bueno, yo es que he orado y he creído entender esto y esta será su voluntad. ¿O no? ¿Te has podido equivocar? Yo solo sé que en este tiempo Dios me decía, hay muchas de las situaciones que mi pueblo vive que no son mi voluntad. ¿Y sabes por qué lo sé y dónde te lo puedo demostrar? En la manera en la que Jesús nos dijo de orar, en la manera en la que Él quiso enseñarnos a orar. Vamos a Mateo 6, el versículo 9 y 10, los versículos 9 y 10 que dice, vosotros pues oraréis así. Estaba Jesús enseñándonos cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto quiere decir que si Jesús me estaba enseñando a mí que yo tengo que dirigirme al Padre pidiéndole, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, ¿quién vive la tierra? Yo. Así en la tierra, en mi familia, en mis negocios, en mi casa, con mis hijos. Padre, hágase tu voluntad, como tú ya la tienes establecida en el cielo. Si Jesús me dijo que yo tenía que orar así, esto quiere decir que muchos de nosotros podemos vivir en otra voluntad que no es la de Dios. Tal vez es la voluntad de tus sentimientos, porque tus sentimientos te hicieron girar hacia una situación, hacia una dirección que no era la voluntad de Dios, pero estás viviendo la voluntad de lo que sientes. Porque yo creo que es así, yo siento que es así y estás fluyendo en esa voluntad. Tal vez estás viviendo en la voluntad de tus padres. Tus padres diseñaron una vida para ti. Te dijeron, incluso te impusieron lo que tienes que estudiar. Porque siempre hablamos de los padres que ejercen mal esa autoridad y matamos al hijo con nuestras palabras, ¿verdad? Eres tonto. Y esos niños empiezan a caminar un camino de tonto. Pero hay padres que queriéndolo hacer bien, también sacaron a sus hijos de la voluntad de Dios. No, tú vas a ser médico porque tu padre es médico. Pero nunca preguntaron si la voluntad de Dios era ser médico para él. Entonces puede ser que en la vida estamos viviendo una voluntad que no es de Dios. Por eso ahí nos está diciendo Jesús, pídele a tu Padre, hágase tu voluntad. Y cada vez que tú te diriges a Dios desde un nivel inferior al de Él, reconociéndote que puedes fallar, que puedes errar, que aun con buenas intenciones las cosas se pueden torcer. Entonces, esa humildad es la que no es desechada por Dios. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero tienes que ponerte en esa situación. ¿Por qué? Porque también Jesús sabía que Satanás lo que va a intentar es que tú abraces la voluntad que estás viviendo como si fuera la voluntad de Dios. Mira, hay personas, hay hijos de Dios, hay mujeres que viven mal, que viven desgracias, que viven cosas imperfectas, que viven toda su vida como un fracaso, como una derrota. Y dicen, esta es la voluntad de Dios para mí, la cruz que me tocó llevar. Mira, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tú estás viviendo algo malo, desagradable e imperfecto, no se lo atribuyas a Dios. Porque aún en medio de las pruebas y las dificultades, el fruto de eso va a ser bueno, agradable y perfecto. Si no lo es, tú no estás en la voluntad de Dios.
Tú estás en cualquier otra voluntad, incluyendo la voluntad de Satanás para ti, porque nos condena con lo que hicimos y nos hace vivir en voluntades de culpa, en voluntades de te lo mereces, ahora súfrelo. No, la misericordia de Dios también está para derramarse en medio de tus errores. No te estoy diciendo que se va a llevar tal vez tus consecuencias, pero se pueden vivir las consecuencias de otra manera en la voluntad de Dios. Porque luego Satanás también es especialista en soplarte al oído, en susurrarte al oído. Primero te dice, esa es la voluntad de Dios para ti, súfrela. Y tú la abrazas y dices, bueno, esta es la voluntad de Dios para mí, si lo ha permitido es porque es su voluntad. Y luego Satanás, el mismo que te dice, esa es la voluntad de Dios, luego te susurra, ¿cómo puede ser esa la voluntad de Dios para ti? ¿Cómo puede Dios tratar a un hijo así? Entonces se empieza a deslizar a tu corazón, bueno, esta es la voluntad de Dios, la voy a tomar para mi vida. Pero tiempo después tienes ahí como un desliz en tu corazón diciendo, Dios no es lo bueno que dice ser. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en su voluntad buena, agradable y perfecta, y Satanás atribuye lo malo, imperfecto y desagradable a Dios. Entonces tú terminas como ser humano diciendo, Dios no es bueno. Y tal vez nunca vas a decir, es malo, pero sí vas a decir, no es bueno. Tú no puedes aceptar cosas que están fuera de lo que Dios ha diseñado para ti. Tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es hacia dónde me tengo que dirigir? Y quiero hablarte de una palabra que está en el Nuevo Testamento, la palabra voluntad. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la palabra voluntad, haciendo referencia a la voluntad de Dios, nosotros en el castellano solamente conocemos la palabra voluntad, pero en el griego, en el lenguaje original que fue escrito el Nuevo Testamento, para la palabra voluntad existen dos vocablos, dos palabras. Una de ellas es la palabra boulema, que quiere decir la voluntad soberana de Dios, inamovible. Mira, tú no puedes hacer nada para que esta voluntad cambie. No puedes hacer nada. Te parezca bien, te parezca mal, te guste, no te guste, ores, ayunes, clames. Hay una voluntad que es la boulema, la voluntad de Dios soberana para todo el mundo que rige el universo, que nunca va a cambiar. Nunca. Bueno, hay personas que piensan que tal vez esos cercanos tan íntimos, cierta parte de esta voluntad que no sea mandamiento de Dios, pueden tal vez acercarse a su corazón y Dios inclinar el corazón hacia algo que el humano le pide. Pero yo creo que esta es una de esas voluntades que no va a cambiar porque Dios mismo es inmutable, inamovible. La palabra o la voluntad, boulema. Y mucha de esta voluntad la tenemos revelada en la palabra de Dios. Dios nos dejó una palabra que es para todos y su corazón, su voluntad o gran parte de ella está revelada en su palabra. Si tú lees la Biblia y tú ves ahí no robarás, esta es la voluntad boulema de Dios que nunca va a cambiar. Es decir, que hay una voluntad que tú puedes orar, ayunar, clamar, hacer lo que sea que no vas a poder cambiar. ¿Entiendes esto? La voluntad boulema. Pero luego hay otra palabra usada para la voluntad de Dios que es la palabra telema. Y esta es esa voluntad de Dios que indica o que se refiere a el deseo de Dios para ti. El deseo de Dios, el sueño de Dios para ti como individuo, para nosotros como nación, para nosotros como congregación, tal vez para tu hogar. Es algo específico para una persona específica, la voluntad telema que yo tengo. Esa voluntad que puede ser movible. Así como la boulema es inamovible, te guste o no, tú no vas a poder hacer nada. Hay otra voluntad de Dios, el sueño de su corazón, escrita para ti, que esa es movible. Pero ¿quién la mueve? No la mueve Dios. Porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Terminó su creación y dijo, todo es bueno. Y así Él escribió tu destino y lo terminó y dijo, todo es bueno.
Esta voluntad telema, o en esta voluntad tú y yo tenemos mucho que ver, porque tenemos una grandísima responsabilidad de que ésta se lleve a cabo y nosotros podamos llegar al destino final que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque en esta voluntad, aunque Dios nunca va a perder su soberanía, nunca, en esta voluntad Él te deja escoger. Él te deja escoger si quieres vivir en lo que escribió para ti o si por el contrario quieres vivir tu propia historia. Es decir, que Él te puede dar en esta voluntad ciertas indicaciones de por dónde tienes que caminar. Como yo te he indicado ahora, bueno, si tú quieres el avance del reino, si quieres contribuir hombro a hombro con tus pastores, no te pierdas la reunión del miércoles. Yo te puedo hablar de nuestra voluntad para el avance del reino, pero luego tú tienes la voluntad de escoger y decir, yo no quiero ir. Pues con el Señor es igual. Él tiene sueños grandes para ti. Y todos sus sueños son perfectos. Todos sus caminos son perfectos. Él no escribió destrucción para nadie. Ahora bien, hay una voluntad en la que tú tienes una responsabilidad y conforme tú respondas a las indicaciones que Él te da, esa respuesta será la que a ti te haga llegar al destino final o perderlo completamente porque nunca vas a llegar sin la guía del Señor. ¿Entendemos esto? ¿Estamos entendiendo? Que Él no pierde su soberanía, pero te da a escoger. Yo sé que hay muchas personas que no aceptan esto. Dicen que Dios es soberano y que lo que Él dice es y que eso es inamovible en todos los casos, pero no estoy de acuerdo porque el caso más claro que tenemos de esto es la salvación. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo dice en 1 Timoteo 2:4. El cual quiere, está hablando del Señor, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios te dice, mi voluntad es que todos os salvéis. Pero debe de estar hablando de una voluntad boulema porque no todos nos salvamos. Entonces lo que sucede aquí es que realmente el Señor aquí te da, aunque no pierde su soberanía, te da elección de escoger. Es una voluntad telema, donde tú tienes la responsabilidad de aceptar el sacrificio de Cristo, caminar en sus caminos, porque no es solo decir, Señor, Señor. Muchos dirán, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. No, es decir, Señor y vivir a Cristo como Señor en esta tierra. Pero para mí este es uno de los casos más claros donde a un Dios siendo soberano, Él nos permite escoger nuestro destino final. Porque hay una voluntad telema que te permite a ti responder a la invitación de Dios con una negativa. No quiero lo que tú quieres. Y entonces, pues has fallado al blanco y te quedas sin el destino final. Cuando nosotros te estamos desde aquí, desde el púlpito y en las consejerías y cuando hablamos entre amistades diciendo, busca la voluntad de Dios para tu vida, busca la voluntad de Dios para ese asunto, busca. Hay mucha confusión y muchas personas dicen, bueno, si tiene que ser, será. Bueno, si Dios quiere, será. No. Yo quiero que esta enseñanza se te impregne dentro porque hay una voluntad que no va a ser llevada a cabo si tú no cooperas con el Espíritu de Dios. Por eso cuando te digo busca, me estoy refiriendo a la telema. Hay muchas cosas que tú nunca vas a poder cambiar porque ya están establecidas por Dios. Yo siempre he dicho, nadie hubiera podido cambiar la hora, el día, la fecha del nacimiento de Cristo, aunque toda la humanidad se hubiera levantado en un ayuno. No, esa era la voluntad boulema de Dios, la voluntad soberana. Cristo va a nacer, está anunciado por los profetas que van a nacer en este lugar, a esta hora, en este día. Nunca nadie lo hubiera podido cambiar. Pero desde incluso los profetas levantados para anunciar lo que años, miles de años después iba a acontecer, en todo ese camino hay una serie de civilizaciones, de humanos, de personas, de familias que tienen una voluntad que pueden escoger vivir como quieren. Entonces yo veo esta historia así. Hay puntos clave en la historia de la humanidad que ni tú ni yo vamos a poder cambiar, nos gusten o no, no son movibles, pero en medio
en medio donde están nuestras vidas, en medio donde están nuestros destinos, en medio tú y yo podemos cooperar con el Espíritu de Dios para cambiar las cosas para bien. Por eso Jesús decía, órale al Padre, hágase tu voluntad. Porque el Señor sabía que muchas veces íbamos a caminar en otra voluntad, no en la que Dios tenía establecida. Ahora bien, ojo aquí, ojo aquí. Escúchame bien esto que te voy a decir, ¿de acuerdo? Que creo que el enemigo, como siempre os digo, el mayor gol que le ha metido a la iglesia, yo creo que es en este punto. Nunca, escúchame, nunca la voluntad boulema, la voluntad soberana de Dios va a estar en conflicto con la voluntad telema, con la voluntad individual para un individuo, para una familia, para una congregación, para una nación. Nunca esas dos voluntades van a estar en conflicto. ¿De acuerdo? O sea que lo que Dios te dice a ti nunca va a estar en conflicto con lo que Dios ha dicho para todos. No mentirás. Tú no me puedes decir a mí que a ti el Espíritu Santo te ha dicho que en esta parte del asunto, en este juicio, para no ir a prisión, Dios te ha dado una estrategia y te ha dicho, miente, no pasa nada, yo lo entiendo. No. Y muchos cristianos viven en esto. Piensan que Dios puede en algún punto concreto de la vida decirles a ellos una voluntad fuera de la voluntad boulema, fuera de la voluntad soberana, como de, a ti te doy ese permisito. No, nunca, escúchame, nunca la voluntad de Dios para todos va a estar en conflicto con la voluntad de Dios para ti, porque Dios no se puede contradecir. No robarás, es un no robarás para todos. Nunca va a entrar en conflicto lo que te diga con lo que Él ya ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque si a alguna cosa Dios se tiene que sujetar y someter, mira cómo suena esto, ¿verdad? Pero si a alguna cosa Dios se tiene que sujetar y someter, es a su propia palabra. Él no puede decir, no mentirás y mentir, porque Él es fiel y verdadero. Entonces, esto que es aplicable para todos, no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, esto que es aplicable para todos y que ya está revelada su voluntad en la palabra escrita, nunca va a poder entrar en conflicto con lo que supuestamente tú dices que a ti te ha dicho. Entonces, si me vienes a decir, porque este es el gol que Satanás ha querido meter en la iglesia, porque cuando Satanás destruye una familia o se mete como dueño y señor de esa familia, ya ha destruido muchas cosas. Y el gol que ha metido es el, no te unas en yugo desigual. Nunca. Nunca un ángel del cielo te va a bajar a ti a decir, no te preocupes, que Dios para ti tiene un asterisco en este mandamiento donde te permite hacerlo. No, Satanás te está engañando y te va a arruinar la vida. Y aunque tarde toda una eternidad, esperará, pero te arruinará. Te arruinará, porque lo que te voy a decir es que nunca Dios miente. Y Él dice, no te unas en yugo desigual, porque te va a salir mal. Ahora, yo te puedo creer que Dios te puede decir, tengo una estrategia para ti, camina de esta manera, ok, pero no te unas. No te unas, camina por donde Dios te dice. Y ese hombre, esa mujer, llegará delante de Dios. Y ahí te dirá el Señor, me obedeciste, recíbela, es mía, es mío. Eso me lo puedo creer. Pero esas cosas raras que a mí me decís de que el ángel de Jehová se te apareció a ti en la habitación para decirte que tiene un plan contigo, permíteme decirme que no sé a qué demonio estás escuchando, pero la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. ¿Alguien puede darle un aplauso a Jesús y sellar este asunto en esta casa para siempre? Amén. Nunca, nunca, nunca estará en conflicto la voluntad de Dios para ti con la voluntad de Dios para todos. ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres realmente los sueños de Dios para tu corazón?
Mira, júntate con gente que esté llena del Espíritu Santo. Dios me dio una palabra en Hechos. Es el momento en el que los apóstoles estaban con sobrecarga de trabajo y entonces dicen, tenemos que buscar a alguien para esta tarea porque nosotros tenemos que dedicarnos a lo que hemos sido llamados, a meternos ahí en la palabra, en oración. Me gusta esta palabra, Hechos 6, empieza en el versículo 3. Creo que son el 3 y el 4, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Tenían hasta la guía de Dios de cuántos buscar, quiénes buscar. Pero fíjate lo que dice, lo que estos varones de Dios tenían que tener no eran estudios, no era nada que no fuera, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sabes por qué estaban buscando a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo va a ser influenciada y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier consejo que te dé, esa persona es la boca de Dios. Entonces, cualquier consejo que te dé va a ser influenciado y dirigido por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que le traigas. Yo tengo personas así claves en mi vida que yo sé que puedo derramar el corazón y sé que el Espíritu de Dios va a fluir en sus bocas para darme un buen consejo. No para atar mi corazón contra las personas y levantarme una guerra y un conflicto interior. No. Para ser pacificadores, para deshacer las obras del infierno en mí, para poner orden en mis pensamientos, porque son personas llenas del Espíritu Santo. Entonces busca esa gente, porque si tú te acercas, te arrimas a gente que no está llena del Espíritu Santo, lo que va a suceder es que esa otra gente seguirán los impulsos de su carne, seguirán los impulsos de su corazón, seguirán sus propias opiniones, porque no están llenas de Dios. Están llenas de, pues yo opino que eso no es así. Pues yo opino. ¿Te has dado cuenta qué difícil es explicarle a una persona que no está llena del Espíritu Santo? Y déjame hacerte aquí una anotación. Estar lleno del Espíritu Santo no es tener el toque del Espíritu Santo. No, aquí hay un error. Porque además en iglesias como esta que se mueve tanto, ¿no? Los toques de Dios tan visibles que tenemos incluso en el cuerpo, ¿no? No. Esos son toques y muchas veces esos toques son por gracia. Como Jesús cuando hacía los milagros para las masas y las masas corrían a Él. Y otras veces ni siquiera corrían porque les daba igual el milagro. Y otras veces resucitaba al muerto y la gente quería matar al muerto y matar a Jesús. Entonces, no, nada de eso tiene que ver. Tú puedes incluso bajo la unción o incluso en tu vida tener los toques de Dios porque está tocando tu corazón. Entrégame mi todo eres tú, entrégate a ti mismo, entrégate a ti misma. No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que están llenas del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se puede diferenciar uno de otro? Porque el que está lleno del Espíritu Santo va a ser guiado e influenciado por el Espíritu Santo. Y cuando hable contigo hablará Dios. Y cuando, no quiero decir que hablará Dios, quiero decir que hablará las cosas de Dios, que hablará la pacificación de Dios, que hablará el amor de Dios, que hablará el perdonemos, el amemos, el vayamos hacia adelante. El otro que está tomando los beneficios que hay en el reino, los beneficios que hay en lugares así como este, avivados, que está solamente siendo beneficiario o beneficiaria de la unción, resulta que le pedirás un consejo y dirá, yo no opino así. Pues a mí me da igual lo que digan los pastores porque yo no lo opino así. Siempre estará dividiendo y cizañeando porque el reino de las tinieblas es división y cizaña. ¿Entiendes la diferencia? Júntate con personas incluso que digan, mira, no lo entiendo bien, pero vamos a preguntar a los pastores para que nos lo expliquen, pero de igual manera empujamos hacia adelante, porque si ellos llevan la dirección de Dios y la cosa va bien, ¿cuántos dicen aquí que la cosa va bien? Aquí las vidas son restauradas, son sanadas. Cuando la cosa deje de ir bien, corre, hermano, corre, huye, porque yo huiría también. Pero si tú ves que el mover de Dios es hacia adelante, ¿por qué tú vas a hacer la voz contraria de no entiendo, no quiero, no sé, no puedo, no opino? No. ¿Cómo que no opino? Opinan de todo. Opino que eso no está bien, opino que aquello no está bien. No, acércate para crecer,
para embriagarte de Dios. Acércate a gente llena del Espíritu Santo. Romanos 8, el versículo 5 y 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que están dominados, ¿sabes qué quiere decir? Que entonces hay gente que vive dominada por la naturaleza pecaminosa. Y mira, y aquí te dice cómo son esta gente. Dice, piensan en las cosas pecaminosas. El chisme es un pecado. Porque a veces uno lee este tipo de textos y dice, claro, el satanista, el tarotista, el que habla con los muertos. No, hermano, el que chismea, el que siempre está dividiendo, el que siempre está contrariando, el que siempre está pecando en su corazón. Ese, dice, siempre piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Sabes qué le agrada al Espíritu? La unidad. ¿Sabes qué le agrada al Espíritu? Que veas a tu hermano como superior a ti mismo. ¿Sabes qué le agrada al Espíritu? Que seas pacificador, que tengas perdón en tu corazón. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Tú te juntas con este tipo de gente y te voy a decir algo. La cosa va mal, ¿eh? La cosa va mal, porque hay discordias, hay disputas, hay peleas, porque no reina Cristo en medio. Entonces ahora hay una queja, ahora hay un yo no te entiendo, ahora hay un pues yo no pienso así, y ahora hay una tirantez. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Busca personas llenas del Espíritu Santo para rodearte de ellas, porque nuestra naturaleza realmente pecaminosa siempre va a inclinar nuestros corazones a querer hacer lo que queremos, a querer que nuestra voluntad, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, sea quien gobierne. Pero una persona llena del Espíritu Santo tiene que ganar, porque realmente el poder mismo del Espíritu Santo hace morir esas obras en uno. Hace morir. Yo no digo que son más perfectos que otros, más perfectas que otros, pero están dirigidas, influenciadas a tal punto por el Espíritu que en esa lucha interior, donde tu voluntad quiere hacerse un huequito ahí para sustituir la voluntad de Dios. ¿Qué era la rebelión? Reemplazar la voluntad boulema de Dios. O la voluntad telema, que es dirigida, vete por aquí que tengo por aquí un destino final. Reemplazar todo esto por el yo creo, yo pienso, a mí Dios me dijo otra cosa. Eso es rebelión. Entonces, en realidad, esto va a poder estar en todos y aquí no se salva nadie. Pero una persona dirigida, influenciada por el Espíritu Santo, va a ser más difícil de ser enredada por el espíritu inmundo. No te engañes, recuerda, ¿vale? Satanás solo te quiere arruinar la vida por medio de esta naturaleza caída. Y como te he dicho, aunque tarde una eternidad, Él espera. Él espera para arruinártela. Y si te puede llevar con Él, mejor. Y ojo, que aunque Dios es misericordioso, porque lo es, el Señor es misericordioso. Desobedecer cualquiera de estos mandamientos es abrirle la puerta al dolor, a la tragedia, a la aflicción, a las luchas. A cualquiera de estos mandamientos, no solamente el yugo desigual. ¿Cuántos pueden decir, verdad? Yo puedo testificar de cientos de personas que me escriben, pastora, yo ya la embarré, no necesito un juicio, pero ahora vivo un tormento, ahora vivo luchando, ahora vivo con luchas, ahora vivo con desgracia, porque un día abrieron la puerta con esa desobediencia a ese mandamiento. Pero no te digo solo con ese mandamiento, cualquier otro mandamiento al que tú no le des importancia y desobedezcas, abres la puerta al dolor, a grandes sufrimientos, a terribles luchas y a mucha desgracia. Y para mí, lo más grave de todo, para mí, no sé para ti, pero para mí, lo más grave de todo es la pérdida de nuestro destino final, la pérdida de lo que Dios realmente diseñó para mí. Perder eso es hacer a Dios perder el sueño de su corazón para mi vida. ¿Y todos sabéis por qué? Porque yo corro detrás de mis deseos, yo corro detrás de mi razón, yo corro detrás de lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Para mí esa es la pérdida más grande que un ser humano puede tener. Hay una frase que, como os digo siempre, en nuestra trayectoria cristiana siempre hay días marcados, enseñanzas marcadas, ¿verdad?
Hay una frase que hace muchos años, o con esta frase Dios me golpeó y me marcó a fuego. Nunca yo tal haga. La primera vez que leí esta frase dije, como a ver, era como recolocarme a todo lo que yo había creído. Nunca yo tal haga. Esto salió de la boca de Dios para un hombre, para Elí. Vamos a leer 1 Samuel 2:30 que dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dios le estaba hablando a Elí, al sacerdote Elí, y le dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, la voluntad de Dios era que la casa del padre de Elí, toda la casa de Elí, su descendencia, anduvieran delante de Dios perpetuamente. Pero algo pasó en el camino, que llega un punto que Dios le dice a este hombre cara a cara, le dice, ¿sabes qué? Que todo lo que pensé para ti, nunca yo tal haga. Dime, ¿Dios cambió de idea? Por supuesto que no. Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestra voluntad puede interferir en el plan de Dios. Elí torció el diseño original perfecto que Dios había escrito para él por pecado. Por pecado. ¿Qué es el pecado sino torcer el diseño original? Y nunca se arrepintió. ¿Sabéis cuál fue su pecado? Leeros ahí el capítulo para entender esta historia bien. Elí honró a sus hijos más que a Dios, porque sus hijos no hacían las cosas bien. Mira la importancia que tenemos, la responsabilidad que tenemos como padres de enderezar, disciplinar, amar y corregir a esos hijos por amor, para honrar a Dios. Para honrarle no ellos, nosotros a Dios. Elí deshonró a Dios porque honraba a sus hijos. ¿De qué manera? Pues los hijos hacían todas las cosas mal y tal vez Elí les decía, chicos, que no está bien hacer eso, venga, dejar de hacer eso. Venga, no te voy a dejar más el móvil como hagas eso. Como yo te encuentro otra vez en esa página de internet, mira, como te veo otra vez en el Instagram esas cosas, venga. Ay, pobre, que está tan solo, está tan sola, venga, toma el móvil otra vez. Cuidado con deshonrar a Dios, porque lo que Dios esperaba de Elí era erradicar la maldad de sus hijos y no lo hizo. Entonces Dios dijo, ¿sabes? Tú me has tenido un poco porque me has deshonrado. ¿En qué le estaba deshonrando? En no obedecer la ley de Dios. No obedeció todo lo que él tenía que hacer. Entonces Dios dijo, bueno, pues yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tú sabes que cuando Dios te da una indicación y te dice, no hagas esto, no hagas aquello, si tú sigues en un camino contrario, Dios toma como un desprecio. Tú estás despreciando la preciosa indicación que Dios te dio para seguir bien, para que en tu vida no seas atrapado por Satanás, para que a ti te vaya bien. Él te dio una indicación y cuando tú no la sigas, Él recibe un desprecio de tu parte. ¿Estás despreciando lo que te he dicho? Está bien. En mi parte, tú también serás tenido en poco. Recuerda que si a algo se tiene que someter Dios, es a su propia palabra. Y Dios no va a poder nunca, por mucho que te ame, congraciarse con el pecado o, por misericordioso que sea, de alguna manera pasarte ese pecadito, porque Él es santo. Él nunca va a quebrantar, dale ese aplauso fuertísimo, Él no va a quebrantar sus principios. Dale ese aplauso bien dado, ¿sí? Él es santo. Santidad a Jehová. Es lo que Él espera. Realmente Él nunca va a traspasar sus principios. Por tanto, puede tener sueños contigo, incluso contártelos. Os he dado muchas veces la enseñanza de personas que vienen a ti con una palabra y te cuentan el sueño de Dios. Vas a ser un tremendo adorador, vas a ser una mujer usada por Dios en las naciones y 10 años después estás perdida en el mundo, perdido en el mundo. ¿Dios falló? ¿Dios cambió de idea? No, tú lo despreciaste al no querer seguir las indicaciones del camino que te decía, por aquí vas a llegar a ese destino. Tú lo despreciaste. Entonces Él dice también, yo también te tengo en poco. Ya no lo haré contigo. Nunca yo tal haga. Y déjame leerte ya esto último, Juan 19:34.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Está hablando de Jesús. Hace tantos años que Dios me mostró en una visión Jesús crucificado y derramando sangre y agua. Sangre para perdón de nuestros pecados y agua como símbolo de purificación, de limpieza. Y esa parte sería encargada de llevarlo a cabo el Espíritu Santo. Nuestra vida está diseñada para traer el cielo a la tierra. De ahí que Jesús nos dijo, ora de esta manera. Pídele al Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Te está diciendo, tú tienes el poder de traer el cielo a la tierra. La tierra está perdida. La tierra está influenciada por Satanás. Pero tú ahora tienes la luz y tienes el poder de traer los diseños del cielo a la tierra. Y nuestra vida está diseñada para vivir en el río del Espíritu. Por eso dijo, me tengo que ir, pero te voy a dejar a alguien que va a ser el que te va a guiar. Hasta aquí, ¿todo bien? Fíjate que en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, al final, y el primer versículo creo que es del capítulo 13, nos habla del espíritu de gracia y oración que iba a ser derramado sobre la humanidad en la crucifixión de Cristo. Y también nos habla un poco más adelante de ese manantial de purificación y limpieza que se abriría para la humanidad en la crucifixión de Cristo. Espíritu de gracia y oración. Me llamó la atención y es que realmente en esa crucifixión Dios ya estaba contando contigo para poder traer esos diseños. Esa voluntad boulema no la vas a mover, pero la telema la tienes que redirigir siempre hacia su corazón. Y es nuestra responsabilidad. Y en Ezequiel 47 nos habla de ese río que Ezequiel vio en visión, donde salía del templo ese río que tenía el poder de hacer fértil una tierra seca y de traer vida al mar muerto. Me llamó la atención esto. Tenía el poder de traer vida al mar muerto. Y no solo eso, dice además que todo el que entrare en ese río vivirá. Mira, Dios, puedes cerrar un momento tus ojos y visualizarte ahí. Porque Dios ha colocado delante de ti un río en el cual tú puedes encontrar tu sanidad, tu limpieza, tu perdón. Y sabes, Él te está invitando a entrar en ese río. Ya tú entregaste tu vida a Jesús, por su sangre fuiste lavado, pero Dios quiere que vayas un paso más adentro, como veía Ezequiel, que el agua le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, te podías sumergir en esas aguas. Dios te está haciendo una invitación de ven a vivir a este río, a las corrientes de este río, que serás guiado, llevado por el Espíritu. Y yo no sé cuántos han estado en un río, pero yo me acuerdo de jovencita una vez que me llevaron a un río, creo que era una excursión, un campamento, algo que hubo. Santo Dios, yo recuerdo que puse los pies en el río y casi me da un infarto del frío. Pero las personas que habían entrado a ese mismo río antes que yo me estaban diciendo, ven, el agua está buenísima, esto está buenísimo. Y en estos días Dios me recordaba esto, haciéndome alusión a que así es la vida en el Espíritu. Tú puedes ver el río de vida fluir en este lugar, que los que están dentro de ese río nunca te van a poder explicar la visión del paisaje diferente, porque tú estás en la orilla. Nunca te van a poder explicar con palabras, mira, nos hemos aclimatado, el agua está buenísima, hay unas corrientes aquí que te dan un frescor de vida. Y el que está afuera en la orilla está, yo no entro, hace mucho frío, qué fría está el agua, que me da un infarto, la digestión. ¿Sí o no? Y el de dentro está, ven. Así es la invitación de Dios para la iglesia. Entonces tú puedes incluso, te voy a decir, hay una palabra,
A ver si la he anotado, porque en todo el Antiguo Testamento a mí me gusta mucho, no hago estudios profundos del hebreo, del griego y todo, pero me gusta mucho ver estas palabras, los significados que tienen. Y en el Antiguo Testamento existen varias palabras para referirse a los cursos de agua, pero la más usada para ese curso de agua de un río es Nahar. Luego hay una palabra específica que habla siempre del río Nilo, pero precisamente en estas corrientes de agua de las que está hablando Ezequiel, en esta representación para mí del reino de los cielos metidos ahí en las aguas del Espíritu, la palabra que usa no es Nahar, es Nahal, que tiene como significado básico canal torrentoso. Entonces lo que Dios te estaba diciendo era: recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare, o todo lo que entrare, porque no solamente las personas, todo lo que tengas, tus finanzas, tu matrimonio, todo lo que entrare en este río vivirá a causa de que el Espíritu de Dios es ese canal torrentoso. Tú puedes caminar río abajo toda la vida diciendo: no, yo voy aquí, yo os veo, yo tranquilo, tranquilo, que no vas a llegar a ningún lugar, porque tú estás caminando río abajo, solo viendo lo que está sucediendo dentro, y estás caminando en tus fuerzas y en tu dirección. Los que están sumergidos en el río están siendo llevados por las corrientes de ese canal torrentoso. Entonces tienes que escoger cómo quieres vivir tu vida en Cristo. Ay, no, yo no voy a entrar, porque entrar supone morir. Entrar supone pérdida, entrar supone inseguridad. ¿A dónde me va a llevar esa corriente? Queremos tenerlo todo controlado, pero el río del Espíritu no lo vas a poder dirigir, no lo vas a poder gobernar. Y no solo eso, supone que esa incomodidad del frío que te puede suponer al entrar es tu carne diciéndote: ahí no, ahí no. Pero tienes que determinar, porque la voluntad de Dios para tu vida está en ese río donde su canal torrentoso te lleva donde quiere, no fuera de él, donde tú gobiernas tu ser y vas donde quieres. Son dos maneras de vivir diferentes en el mismo río y en el mismo lugar. Ni la visión es la misma. Si estás en la orilla vas a estar mirando a los que están en el río, pero los que están dentro del río miran todo el paisaje y ya se aclimataron ahí. Viven dos experiencias totalmente diferentes. Entonces tienes que meterte con todo, con frío, con inseguridad, con lo que sea que enfrentes, métete, porque todo es ahí diferente. Escucha, Dios realmente te hace esa invitación hoy y te está diciendo: mi voluntad para ti es ese río, es esa vida en el Espíritu. En medio de esa familia en la que te coloqué, en medio de esa nación en la que te coloqué, en medio de la iglesia que te planté, déjate llevar por la corriente del Espíritu, por la corriente que el Espíritu marcó. No nades contra corriente. Voy a pedir los músicos. Ahora bien, tú puedes decidir, porque es la voluntad de Dios, telema para ti, donde tú puedes decidir. Pero si tú decides cooperar con Dios y en respuesta a su invitación decides meterte a ese canal torrentoso de cabeza, te voy a decir que tú experimentarás la agradable, buena y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Lo que se escribió, meterte en ese río tiene el poder de todo lo que entrare en esas aguas, recibirá sanidad y vivirá. Entonces tú decides hoy cómo vivir. En tus fuerzas corriendo río abajo, contracorriente de todos. Cuando te digo busca personas del Espíritu, habla, busca, vive con los que viven en el río, metidos contigo ahí. Porque el de fuera te va a empezar a incomodar. Y vamos a suponer que el de fuera es tu pareja. Sal ya del río, que me canso, que me aburro. Sal ya. Hace frío, no voy a entrar. ¿Sales ya o no? Mira, los cultos se hacen muy largos. Podríamos estar en el cine. ¿No te suena familiar? El de dentro va a estar diciéndole: ven, tú no sabes lo que se vive aquí. Pero el de fuera no lo experimenta y no lo puede entender. Entonces siempre tendrá su opinión de: está frío, es incómodo, yo no me meto ahí, vete a saber dónde terminas, mira, me estoy aburriendo, mira, por favor, mañana no vayas al río. Y finalmente, ¿sabes que tiene más poder el que está fuera que el que está dentro? Es una cosa rarísima, pero en la gran mayoría de las ocasiones el mal arrastra el bien. Cuando la Biblia dice:
no seas vencido de lo malo. Lo pone en primer lugar. No seas vencido de lo malo. Porque sabe Dios cuántas veces somos vencidos de lo malo. Porque por sentimientos. Porque pobrecita, pobrecito, me está esperando mucho tiempo. Bueno, pobrecito, venga, he ido todo el mes al culto, este domingo se lo voy a ceder a ella, se lo voy a ceder a él. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y pongo un ejemplo del culto, pero te puedo decir de una mentira, un cónyuge que te pide mentir, un cónyuge que te pide no ser del todo honesto en una declaración de renta, no ser del todo honesto cuando vas a comprar y te devuelven de más. Y ese cónyuge fuera del río te dice, ¿ay, otra vez vas a volver hasta allí para devolver esos 10 euros? Sí, aunque tenga que caminar 1 kilómetro, voy a devolver porque esto es robar. Y es una lucha constante, es una batalla constante. Y donde digo una pareja, digo una amistad con la cual tú ya has enlazado el corazón. No estoy hablando de un amigo, una amiga, un conocido, alguien con el que te tomas un café. Estoy hablando de las amistades que enlazan el corazón y se hacen yugo y caminas en la misma dirección. Todo. Hay una persona que siempre me dice, mira, si te aprieta, no es tu talla, no sirve, fuera. Pues realmente hay cosas que en el espíritu nos aprietan porque no nos dejan fluir, no te empujan hacia Dios. Si te aprieta, finalmente te va a doler, no es tu talla, fuera. Fuera. Únete a las personas que estén tan llenas del Espíritu Santo que toda su boca sea influenciada por Dios y termine influenciando tu corazón para Dios. Únete a amistades que te empujen. La amistad que te aleja de Dios no es de Dios. ¿No ha sido enviada por Dios? No es un regalo del cielo. Tal vez es un emisario de Satanás para arrestarte, para opacarte, para oprimirte, para hacerte cambiar de pensar. No es de Dios. Busca la voluntad de Dios, amén. Mira, como una representación, también para las personas que están ahí en las naciones, puedes hacer un acto simbólico arrodillándote ante Dios, ante ese Dios que está aquí y que está ahí, ese río de gloria que fluye del trono de gracia que está abierto para ti. En la sangre hay perdón de pecados y en el agua hay purificación, limpieza y la guía del Espíritu de Dios. Arrodíllate ahí, dile, quiero sumergirme. Y aquí, los que físicamente estamos en la congregación, puedes cerrar tus ojos y decir, ese río de gloria está fluyendo en este lugar. Voy a las aguas, voy a meterme, pero trae en el corazón compromiso. De nada va a servir si no vas a ser uno más que estás haciendo un papel, que tal vez incluso entras en el agua para que los demás no se incomoden y los demás te vean, pero tu corazón está bien lejos del agua. Entra en las aguas, dile sí al Señor a esta invitación del Espíritu si realmente quieres un compromiso con Él, si quieres ser guiado por este canal torrentoso, por estas corrientes del cielo que llevarán tu vida, que dirigirán tu vida, no a donde tú quieres ir, sino a donde Dios diseñó que tuvieras que ir. No en lo que tú quieres hacer, no en lo que tú estás pensando hacer, sino en lo que Dios diseñó que tenías que hacer, que pensó para hacer. Esto solo es para valientes, porque la voluntad de Dios muchas veces duele, porque es arrancar tu voluntad para establecer la voluntad de otra persona, aunque en este caso sea Dios mismo. Pero yo quiero decirte que hay poder en obedecer, poder en hacer lo que Dios te manda hacer, poder. Y entonces si Dios te manda meterte en el río, en ese río vas a encontrar la sanidad de tu alma, la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de tu mente, y vivirás, pero vivirás para Él, vivirás para Él. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, ellos, todos juntos tengan un encuentro contigo en esas aguas, donde las profundidades de tu ser se encuentran con las profundidades del suyo. Un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. Llámales. Introdúcelos, Señor, en esas aguas de vida. Que todo lo que toquen vivirá. Todo lo que toquen se sanará.
todo lo muerto